Bueno, continuando con la segunda parte de la exposición de síndrome de mala absorción, ahora vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico, bueno, contamos con la ayuda del laboratorio para distintos exámenes complementarios. Principalmente vamos a buscar evaluar el volumen y los electrolitos fecales, la grasa fecal. Vamos a tener pruebas de absorción de hidratos de carbono, de permeabilidad intestinal, pérdida proteica intestinal o función pancreática. Todas estas cosas se pueden medir en el laboratorio. Principalmente hay que observar la materia fecal, digamos, no solo interrogarlo al paciente sobre sus características, sino tenemos que observarla para ver, analizar el volumen. Le podemos pedir que recolecten 24 horas y ver el volumen, la sangre, si hay presencia de sangre o si hay presencia de grasa con esas características bien amarillentas de la esteatorrea. ¿Qué podemos medir o para qué nos sirve recolectar la materia en 24 horas? Para el peso, que dijimos más de 200 gramos, es una diarrea, digamos, verdadera, porque puede ser una pseudodiarrea. Vamos a poder medir la grasa, la presencia de sangre, podemos medir el pH, pedir un ionograma, para ver si es una diarrea secretora, diferenciarla de la diarrea osmótica, pedirle elastasa para evaluar la funcionalidad pancreática o de la secreción pancreática exócrina, hacer un clearance de alfa-1 antitripsina para ver la pérdida proteica, la presencia de laxantes y la presencia de magnesio en materia fecal. Los métodos de diagnóstico se dividen en invasivos y no invasivos. Los métodos no invasivos, por supuesto, es lo que se refiere más que nada a la recolección de materia fecal para hacer un copro parasitológico, para hacer un coprocultivo, medir la grasa con distintas técnicas, Sudán, esteatocrito, Van de Kammer, hacer el clearance de alfa-1 antitripsina, hacer pruebas en sangre, aparte de un laboratorio completo, pedir los marcadores para enfermedad celíaca, la antigliadina, el antiendomicio y la antitransglutaminasa, que son los tres anticuerpos que se miden para diagnóstico serológico de enfermedad celíaca, dependientes de la inmunoglobulina A principalmente, las pruebas de permeabilidad, la elastasa fecal, como dijimos, para ver si hay insuficiencia pancreática, el test del aire expirado, que ahora vamos a ver, el tránsito de intestino delgado con bario, que puede ser convencional o doble contraste, métodos de imágenes como ecografía, tomografías y realizar alguna prueba terapéutica. Y los métodos invasivos principalmente son endoscópicos, la endoscopía alta con hacer una duodenoscopía o en su caso hacer una enteroscopía con un equipo de endoscopio especial y eventualmente hacer una laparotomía. O sea, si uno quiere tomar, por ejemplo, una muestra de la pared, de toda la pared, no solo mucosa como se puede hacer endoscópicamente, sino de toda la pared intestinal. Entonces, las grasas se buscan en materia fecal por tres métodos, Sudán 3, esteatocrito y Van de Kammer. Las proteínas a través de hacer un clearance de alfa-1 antitripsina, ver la síntesis de albúmina y pruebas de permeabilidad intestinal. Y los hidratos de carbono se hacen con pruebas de tolerancia, como la tolerancia a la glucosa, el test del aire expirado y el pH en materia fecal. La grasa fecal, entonces, como dijimos, se miden con estas tres técnicas, que la más utilizada actualmente es el esteatocrito, porque es más sencillo de realizar y muchos laboratorios lo hacen. El Sudán 3 es un método que prácticamente no se usa porque es cualitativo, es simple, económico, pero no requiere estandarización, pero tiene baja sensibilidad en esteatorreas leves y el paciente debe ingerir grasas como ingiere habitualmente. En cambio, el esteatocrito es un método semi-cuantitativo, es simple, económico, accesible, requiere adecuada estandarización, sirve también para esteatorreas moderadas y severas y el paciente debe ingerir grasas también.
El Van de Kammer es el gol estándar para medir grasa en materia fecal, pero muy pocos laboratorios en general hoy en día lo están haciendo porque es más engorroso, tiene alta sensibilidad, requiere adecuada estandarización. La recolección de materia fecal es de 3 días completos y el paciente debe ingerir una cantidad conocida de grasas durante 6 días y recolectar los últimos 3. O sea que es un método que es muy engorroso tanto para el paciente como para el que realiza la práctica. El cliente de alfa-1 antitripsina es un método cualitativo también de alta sensibilidad, requiere adecuada estandarización. La recolección de materia fecal son 2 días completos y hay que guardarlo, refrigerarlo una vez que uno recolecta la muestra porque las proteínas se desnaturalizan. El test del aire expirado es un método que se usa habitualmente, generalmente con sustratos de hidratos de carbono como la lactosa, la sucrosa, la glucosa, la lactulosa, y lo que sirve es para medir. Los que más se usan son la de la lactosa para ver si el paciente tiene algún déficit de lactasa y la de la glucosa para ver un sobrecrecimiento intestinal. Son los dos más usados en este momento. Cuando tenemos un paciente con una diarrea crónica, lo que vamos a hacer es saber si el paciente, esa diarrea crónica es una esteatorrea o no, o sea, si tiene presencia de grasa. Si es una esteatorrea, vamos a pensar o que tiene una enteropatía difusa o segmentaria, y por lo tanto vamos a hacer métodos invasivos, endoscopía, biopsia o laparotomía, o vamos a pensar en fenómenos intraluminales como un sobrecrecimiento bacteriano, por eso le vamos a pedir un aire expirado. Vamos a pensar también que puede tener una función pancreática, una insuficiencia pancreática exócrina. Por lo tanto, vamos a usar radiografía, ecografía, tomografía o pruebas terapéuticas, como puede ser dar antibióticos pensando en un sobrecrecimiento bacteriano para ver si el paciente responde. Estos son, digamos, algunas imágenes de cómo se ve una imagen endoscópica con una atrofia de las vellosidades. Se ve una mucosa nodular con signo del peinado, como si hubiesen pasado un peine por el borde del pliegue. Es un edema de la mucosa. Se le toma siempre una biopsia endoscópica y en el caso de la enfermedad celíaca puede ver distintos grados de atrofia. Se usa la clasificación de Marsh de grado 0 a grado 4 y ahí muestran los distintos grados de atrofia de la mucosa. Esto es una imagen de una enteroscopía. Uno con un endoscopio convencional puede llegar a segunda, tercera porción duodenal, pero con un enteroscopio que se va, digamos, inflando un baloncito y se va progresando, puede uno recorrer varias asas yeyunales. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a atender al paciente, a darle medidas nutricionales, porque son pacientes que tienen diferentes grados de déficit nutricional. Hay tratamiento farmacológico o tratamientos quirúrgicos según la causa de la mala absorción. Entonces, vamos a dar medidas de soporte nutricional general o especial y vamos a tratar de hacer tratamientos fisiopatológicos o etiopatogénicos según la causa. Las medidas nutricionales son medidas de sostén en general, soporte nutricional artificial en los pacientes que lo requieran, exclusión de elementos específicos de la dieta o medidas dietéticas con valor etiopatogénico. Las medidas generales podemos usar sales de rehidratación oral para reposición hidroelectrolítica de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo. Tenemos que reponer también, por supuesto, los macronutrientes, las proteínas, hidratos de carbono y grasa, y los micronutrientes como oligoelementos y vitaminas. Tenemos que pensar de qué manera se lo puede aportar. En forma convencional, y si el paciente tiene una alteración de la absorción, uno puede, si no es completa, puede usar una nutrición enteral, y si es una afectación mucosa total, tenemos que requerir de la nutrición parenteral total. También se le pueden aportar los combustibles o inmunomoduladores,
la glutamina, los ácidos grasos de cadena corta y la arginina son sustratos que, digamos, que consumen los enterocitos, o sea, las células mucosas intestinales. Y por supuesto los triglicéridos de cadena media, que son los únicos triglicéridos que no necesitan de la solubilización micelar para su absorción. O sea que cuando hay un trastorno de la absorción, vamos a usar los triglicéridos de cadena media. Por supuesto, vamos a excluir de la dieta en los intolerantes la lactosa, el ácido oxálico y el alcohol, por supuesto. Y en los que tienen enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten o dermatitis herpetiforme, vamos a excluir el gluten. El gluten principalmente en los cereales, el trigo, cebada, avena y centeno, alimentos sin TAC. Y en otras enteropatías sensibles a alimentos, que generalmente en la población pediátrica podemos excluir la leche de vaca, la soja, el huevo, el pollo, el pescado, según la intolerancia. La importancia del cumplimiento de la dieta libre de gluten en el caso de la enfermedad celíaca, principalmente para el control de los síntomas, para darle mejor calidad de vida, evitar complicaciones nutricionales y metabólicas y evitar complicaciones a largo plazo como algunas neoplasias asociadas a la enfermedad celíaca. El tratamiento farmacológico puede ser a través de enzimas pancreáticas para reemplazo en insuficiencia pancreática, antibióticos, corticoides, por supuesto en hipercloridria, inhibidores de la bomba de protones, colestiramina como quelante de sales biliares, octreotide para disminuir las secreciones intestinales, ácidos biliares, recolección y corrección de trastornos endocrinológicos si los hubiese. Las enzimas pancreáticas en deficiencia enzimática o como cuando hay insuficiente estímulo para su secreción o cuando hay alguna cirugía donde hay un asincronismo y no se alcanza a unir las secreciones pancreáticas con los nutrientes. La administración, bueno, generalmente son 20 a 30.000 unidades por comida y se pueden usar en desayuno y meriendas en 5.000 a 10.000 unidades. Los antibióticos se pueden usar cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, cuando hay enfermedad de Whipple, cuando hay parasitosis, enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado o en el espro tropical. El síndrome de contaminación bacteriana o sobrecrecimiento bacteriano, los dos antibióticos principalmente que se usan son la rifaximina y el metronidazol. Pueden ser tratamientos únicos, cíclicos o continuos. Los corticoides están indicados en enfermedad celíaca o en una crisis o una enfermedad celíaca refractaria. Se puede usar en el prorefractario, en el precolágeno, yeyunoilitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn o la gastroenteritis eosinofílica. También puede haber fármacos que pueden provocar síndrome de mala absorción, como son la colchicina, la neomicina y otros antibióticos relacionados, metrotexate, colestiramina y algunos laxantes y el ácido mefenámico. Bueno, con esto terminamos lo que es el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de mala absorción. Muchas gracias.